Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Caperucita Roja. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento.
Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y, a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C.,